Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu nos guía a toda verdad. Damos gracias porque Dios es bueno, queridos hermanos, ha sido maravillosamente bueno con nosotros al darnos su tiempo, al darnos, queridos hermanos, la vida, al darnos el momento preciso, queridos hermanos, para que nuestra vida hoy tengamos un motivo para darle las gracias, tengamos un motivo hoy para venir ante los pies de Él y decirle: Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias Dios porque nos das la vida, gracias Dios porque no nos has dejado solo, no nos has abandonado. Gracias Dios porque siempre buscamos en Él tener un encuentro con nuestro Señor. Tú sabes que nuestro Dios es bueno. Todo aquel que se acerque al Señor definitivamente que va a ser bendecido, definitivamente que va a ser ayudado. ¿Y qué es lo que buscamos? Que Dios intervenga en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la vida está en Cristo Jesús. Así que los propósitos están en Cristo Jesús. Por eso es importante que reciban a Jesús como su Salvador. Que sea Jesucristo quien Él sea el mediador en todo en esta vida, en todo en este mover. Que sea mi Señor Jesucristo quien realmente, queridos hermanos, nos dé la pauta de la libertad, nos dé la pauta, queridos hermanos, de realmente de conocer sus propósitos, su voluntad. Definitivamente nuestro Dios está hablando todos los días. Definitivamente que nuestro Dios está obrando de una manera poderosa, de una manera gloriosa, de una manera, queridos hermanos, que nuestra vida siempre tienda a refugiarse en lo que Él es. Siempre, queridos hermanos, siempre buscando en Dios, queridos hermanos, el respaldo divino. Siempre buscando en el Señor, queridos hermanos, alcanzar los propósitos. Siempre buscando, queridos hermanos, que Dios se derrame su misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad sobre nosotros. Porque nuestro Dios, queridos hermanos, definitivamente nos ayuda siempre en nuestra vida. Y que su mayor deseo de nuestro Padre Celestial, su mayor deseo de nuestro Dios es que nosotros alcancemos sus propósitos, su voluntad, y que no dejemos, queridos hermanos, de acercarnos a Él, que siempre entendamos, queridos hermanos, que nuestro Dios siempre ha sido, siempre, hermanos, siempre ha manifestado en nuestras vidas, queridos hermanos, un deseo profundo de que nuestra vida, queridos hermanos, siempre cuente con la vida de nuestro Dios, con la vida siempre, queridos hermanos, de una vida entregada, de una vida, queridos hermanos, rendida a los pies de Jesús. Eso es lo que realmente tiene sentido, o debe de tener sentido en nuestra vida. Pero nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma nos va a dirigir en este tiempo final. Por eso sí, qué bonito es que tengas una forma de pensar agradable a Dios, una forma de pensar, queridos hermanos, realmente preparada
para alcanzar los propósitos del Señor. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana y que definitivamente que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que entender, muchas cosas, queridos hermanos, que nuestra vida todos los días tiene un propósito, tiene un porqué, que tengamos siempre un motivo, queridos hermanos, de poder acercarnos cada día más a nuestro Señor, cada día más. Es hermoso tener siempre un encuentro con nuestro Dios, siempre un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Siempre, queridos hermanos, un propósito de alcanzar siempre, hermanos, siempre toda ayuda a la salvación de nuestro Padre Celestial. Vivimos tiempos que las profecías, vivimos tiempos, queridos hermanos, donde cada día que, hermano, el hombre se aleja cada día más de Dios. Su propósito, queridos hermanos, es simplemente muy superficial, pero no ha entendido el Evangelio. Nosotros tenemos que entender en qué consiste el Evangelio. Tenemos que entender realmente, queridos hermanos, cuáles son los propósitos de Dios en nosotros. Un cambio profundo, una mentalidad profunda. Les exhortamos a que regresen a Cristo. Exhortar no significa animarles, decirle vuelvan a Cristo, entreguen su vida al Señor. Las personas no entienden que en cualquier momento, queridos hermanos, el hombre puede despedirse de esta tierra, puede irse de esta tierra. En cualquier momento puede ser llamado por el Señor o simplemente morir. Pero que hoy tiene la oportunidad, todavía tiene el tiempo de pedir, hermano, que sea entregada su alma al Señor, que ellos, su casa, su familia realmente se salven. Pero vivimos tiempos proféticos, hermano. Es importante entender los tiempos proféticos. Es importante entender, queridos hermanos, en qué consiste todas estas cosas. Vivimos tiempos de mucha inmadurez, como lo que decíamos ayer, mucho niño espiritual que necesita ser entretenido, que necesita, queridos hermanos, hay que jugar con él, como si realmente, literalmente fuera un niño. Nosotros no vemos a los niños como niños, vemos a los niños como una futura generación. Los que van a representarnos, los que van a luchar, los que van a enfrentarse con el enemigo, los que van a ver al diablo, queridos hermanos, a Satanás cara a cara en la imagen del anticristo. Somos la generación donde luchará contra principados y potestades, contra huestes de maldad, contra Satanás, contra la muerte. Somos esa generación, una generación que pelea, una generación que entra en una guerra espiritual. Mira, hermano, yo creo que hay muchas cosas que se están quitando, y que el pueblo realmente tiene un conocimiento, pero no tiene una batalla, no tiene realmente nunca fueron a la batalla, o sea, nunca enfrentaron, hermanos, realmente las guerras. En pocas palabras, nunca aprendieron nada. Me acuerdo que
que gente que critica mucho a los pastores, ¿verdad? Dice es que en esa iglesia donde estás, ¿verdad? No se hacen muchas cosas. Pero hermano, eso es una mentira. La gente cuando a uno hace actividades no asiste o simplemente no tiene tiempo. Y no saben, queridos hermanos, qué es pelear realmente, qué es realmente, queridos hermanos, enfrentarse en una vida espiritual. Muchos se están quitando, pues es que la guerra espiritual es obediencia y hasta ahí se queda, solamente así un dicho. Sin embargo, someterlos a un propósito divino no hay. No hay una enseñanza, un poner por obra realmente las batallas. Dios nos ayude, queridos hermanos, que realmente necesitamos, queridos hermanos, que los 5 ministerios estén operando de una manera como Dios manda. Pero que, queridos hermanos, realmente los 5 ministerios, queridos hermanos, estén fluyendo, pero más el ministerio profético. Ese ministerio profético, queridos hermanos, donde Dios está hablando profundamente a la vida de sus hijos. Yo quiero hablarles, queridos hermanos, de la importancia de un cambio de mentalidad. Hoy la gente, el evangelio no les va a ser provechoso. O sea, definitivamente que nada les aprovecha, o sea, no les va a traer ningún beneficio. Queridos hermanos, estar escuchando la palabra no les tendrá ningún beneficio. Queridos hermanos, realmente les va a traer una bendición a su vida, porque todo el tiempo ha sido así. La misma escritura nos enseña, hermanos, que la importancia de que el hombre, dice en el libro de Lucas 9, versículo 25, ¿qué pues aprovecha el hombre si gana? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha? ¿Qué es lo provechoso? ¿Qué es lo que trae realmente ganan con vivir en el mundo, con vivir apartados? ¿Dónde está el fruto? ¿Qué es lo que realmente les va a traer de bendición? De que realmente, queridos hermanos, ¿qué es lo que realmente les beneficia? Realmente el vivir lejos y apartados, sin oración, sin palabra, porque hay cosas que para nada aprovechan. Por decir, 1 Timoteo 4, versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Hay mujeres, queridos hermanos, más en las mujeres. Hay varones, pero más en las mujeres. Les preocupa mucho, queridos hermanos, su yin. Todo el tiempo están hablando de su yin. Todo el tiempo están hablando de su cuerpo. Pero dice la escritura aquí que delante de Dios no tiene ningún provecho. Para su beneficio personal sí, pero para Dios, delante de Dios, nada. En nada beneficia, en nada les aprovecha al creyente. En nada aprovecha, creo, muchas cosas si en realidad el hombre quiere ganar todo, menos a Cristo. Dice, y se destruye a sí mismo o se pierde a sí mismo. Lo único entonces el hombre que trae, hermano, cuando se dedica a su vida así personalmente, lo único que trae es una destrucción personal o él se pierde a sí mismo. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde las cosas que hacen no es provechoso para su alma. Vivimos tiempos donde esto ya está a punto de acabarse.
donde mucha gente no entiende nada del Evangelio, no entiende nada de Cristo, no entiende nada de la palabra, no entiende nada absolutamente de Dios. Pero sí son peleoneros, eso sí lo entienden. Saben discutir, saben pelearse, saben agarrar rencor, saben insultar, saben maldecir, saben el chisme, la murmuración. Eso sí lo saben muy bien. Y cuando los cristianos, queridos hermanos, realmente son así, y no solamente tenga que ver con la boca, sino con la actitud de vivir lejos y apartados y alejarse cada día más del Señor, estos no saben nada. De hecho, no han aprendido nada del Evangelio. Lo único que saben es que Jesucristo salva, que Dios es amor, que Dios está con ellos, lo único que saben. Pero vivimos tiempos donde está profético, queridos hermanos, donde el entendimiento, la forma de pensar no coincide con lo que Dios realmente está hablando, no coincide con la manera como Dios está actuando a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre se topó con mucho pueblo de Dios, mucho creyente, que no entiende las Escrituras, que no entiende nada de lo que es el Evangelio. Marcos 7, versículo 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo de afuera no entra dice que lo de afuera? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Contamina su forma. Es una persona que, hermano, que en su boca es perversa, es mala, son peleoneros, son vengadores, incapaces de reconocer sus errores, su equivocación. Acá dice, hermano, que no es lo malo del hombre, no es lo que dice acá, lo que come, su vida exterior, sino que realmente, queridos hermanos, lo que contamina al hombre, lo hace malo, lo hace perverso, desagradable ante los ojos de Dios, es su corazón, la forma de pensar. Hay mucho creyente, hermano, que piensa que el vestirse bien, ir a la iglesia, el cargar una Biblia, el arreglarse bien por fuera, realmente es la salvación. Esa no es la salvación. Ese no es el Evangelio. No es la manera como el hombre se adorne. No es la manera como el hombre coma. No es la manera como el hombre, hermano, se perciba dentro de una iglesia. Porque dice que esto no entra, porque dice, no entendéis lo que de afuera entra el hombre no le contamina, porque no entra en su corazón, sino que el vientre sale a la letrina. No entra el entendimiento, entra en su corazón. No entra, por eso una de las cosas que hay que pedirle a nuestro Señor, queridos hermanos, que nos abra el entendimiento. Señor, ábranos el entendimiento. Quiero comprender tu palabra, quiero entender tu palabra. Decirle, Señor, ábreme el entendimiento, Señor. Quiero entender tus propósitos, porque dice mi Señor Jesús, le reclama, queridos hermanos, a una multitud de creyentes que están dentro de una iglesia, queridos hermanos, pero no entienden el Evangelio. No entendieron, hermano, que es el sin entendimiento. El hombre que no tiene entendimiento hace creer que lo externo es la salvación, las apariencias son la salvación,
pero que sin entendimiento lo que el hombre, hermano, lo que es externo entiende. El hombre que entiende las Escrituras sabe, queridos hermanos, sabe que lo externo, que todo lo que es externo, fuera del corazón, no salva. No es para salvación. Dios no quiere al hombre por su dinero, Dios no quiere al hombre, hermano, por su ropa, por sus cosas que tiene. No, hermano, Dios quiere realmente el corazón. Porque no entra, dice. ¿Entendés que los de afuera dicen que entra el hombre, no lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón. No entra en el corazón. ¿Por qué razón? Porque no entra. Y lo único que puede entrar en el corazón, como le digo Dios a Moisés, y estas palabras de Deuteronomio 6, y estas palabras estarán en tu corazón. Ponlas en tu corazón. Muchas gracias, Jorgito, Pastor Jorge, con sus hermanas Leti, Dios los bendiga. Donde quiera que estén, saludos. Dios me los guarde. Porque no entró en su corazón. No entra en su vida. Dice que hacían limpios sus alimentos. Mira, hermano, yo creo que estamos viviendo tiempos donde la mentalidad del hombre va a cambiar. Porque no es porque uno lo dice, sino porque es profético. Porque cuando el hombre está sin entendimiento, cree que la forma del vestirse y arreglarse, de ir a la iglesia, el cantar y danzar y diezmar, ofrendar, como hacía aquel hombre fariseo que dice: Señor, gracias, Señor, porque yo no soy como otros, ¿verdad? Yo no soy como mi hermano, este hombre si es pecador, este hombre si es esto, este hombre lo otro, y están dale, diciéndole a Dios qué tan malos son las personas. Gracias, Señor, porque yo no soy como él. Gracias, Señor, porque yo no cometo los pecados que él comete, no, pero cometen otro tipo de pecados. Por eso, hermano, ¿quiere usted entender que por decir lo que dice en el libro de Gálatas? En el libro de Gálatas menciona que hay pecados muy fuertes. Que son perdonados por la sangre de Cristo. Y en Gálatas menciona, queridos hermanos, que sobre las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, de las cuales amonezco, que ya lo que os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, hermano, si la gente piensa que lo peor, claro, le encabeza la lista el adulterio, la fornicación, la lascivia, pero también están los pleitos, son los celos, la ira, las contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias, los homicidios. Están dentro también del mismo grupo, lo que representa, queridos hermanos, que dentro de ese mismo grupo todos merecen el castigo. Quizás dirán: pero yo no fornico, yo no cometí adulterio, yo no hago hechicería, no hago idolatría. Pero si hay enemistades, no saben perdonar, si también se pelean con todo el mundo, son peleoneros, son celosos, hay muchos celos, siempre están llenos de coraje con la vida de otros, les tienen coraje, quisieran atranquearlos. Contiendas, discusiones, yo te digo, tú me dices, yo no me voy a dejar. Disensiones, divisiones, tú por tu lado y yo por el mío. Envidias. Ay, hermano. Pues todos esos merecen el mismo castigo que todas las demás. Es el mismo castigo. Así que si usted dice: yo no hago esto y no hago lo otro,
pero tenga más cuidado con la boca porque es más peligrosa. Por eso dice que lo que sale contamina, la forma de hablar. Les digo, dice el libro Lucas 24, versículo 44, les digo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, dice, las escrituras, para que comprendiesen las escrituras. Dile, Señor, ábreme el entendimiento. Dile, Señor, ábreme el entendimiento. Quiero comprender las escrituras, quiero entender las escrituras. Mira, imagínate que hay quienes ni la leen, hay quienes, hermanos, de que no tienen tiempo para escuchar al Señor. La gente hoy en este tiempo será incapaz de perdonar. Por eso serán gente odiosa, todo el tiempo estarán odiando, todo el tiempo estarán maldiciendo, todo el tiempo estarán llenos de ira. Yo no sé, entiende hermano, que esto es personal, de que cada quien se quite, despoje de eso. Si los demás no lo quieren hacer, usted no lo haga. Usted no lo haga. Gente idólatra, hechicera, enemistades, tienen amigos con ellos, como lo que decíamos ayer, antes decíamos, todos son malos, todos los de la iglesia son malos, menos los del mundo. Tengo amistades que hacen todos, son brujos, hechiceros, como con ellos, participo con ellos y ellos son mis amigos, hasta amigos, ¿verdad? Son amigos de pecadores, dijo el Señor. Moisés dijo, prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que de gozar de los deleites temporales. Prefiero estar con la gente que los insultan, prefiero estar con la gente que murmuran de ellos, prefiero estar con la gente que comete errores, fallas, que hermano, que creerse justo y perfecto. Créame, hermano, que la Escritura nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña, el mover de Dios nos enseña que el mundo va para acá, nosotros vamos para acá. Todo lo contrario. Pregúntate si estás yendo en contrario al Evangelio, o, queridos hermanos, o realmente estás caminando en contra de ella. Si tú estás caminando así, no, el Evangelio no es caminar así, el Evangelio es caminar así, en contra siempre de todo lo que a Dios no le agrada. Por eso entonces dice, y le digo, les hablé estando con vosotros, que no es necesario que se cumpliese estando en vosotros, que es escrito está en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió, dice, así les digo, está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzaron desde Jerusalén. Esto es lo que se predicase. ¿Qué es lo que se predicase? En su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, la resurrección de Cristo. Cuando alguien entiende las Escrituras, cuando alguien entiende el Evangelio, ¿de qué se trata esto? Entonces el hombre se dedica a predicar. No necesitas un púlpito para predicarla, para predicar a Cristo. Se necesita entender, queridos hermanos, ¿de qué se trata esto? Se predica arrepentimiento, dice Cristo. Se predica el perdón de pecados. Se predica, queridos hermanos, la misericordia de Dios. Se predica, queridos hermanos, la cruz, se predica el mensaje de la cruz. Pero mucho creyente no ha entendido qué es lo que significa la palabra, cuál es el significado. O cuando la gente dice, yo ya entendí las Escrituras, tengo que predicar sobre arrepentimiento, tengo que predicar sobre perdón, tengo que predicar sobre misericordia de mi Señor, tengo que predicar sobre la paciencia, tengo que predicar sobre esa salvación. Ese es el hombre que entendió las Escrituras. Pero si tienen pleitos, iras, contiendas, hermanos, eso
Eso dice la Escritura. Pero si entendéis estas cosas, dice, ya no son, dice, está envanecido, dice en 1 Timoteo 4, versículos 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. No entiende nada, no sabe nada. Donde nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, discusiones de necios hombres, corruptos de entendimiento, privados de la libertad. No tienen conocimiento. ¿Creen que, hermano, yo estoy convencido que el poder está en la palabra? No está en el cristiano. No está en el cristiano. El diablo va a seguir esta palabra en el corazón. Por eso dice allá, hermano, miren, ¿por qué le digo que el mundo, el sistema no le tiene miedo al cristiano? Porque el que está persiguiendo hoy es esta bendita palabra. A esta bendita palabra la están prohibiendo en muchísimos países. A esta palabra la están matando a muchos cristianos, muchos hijos de Dios, pueblo de Dios, por predicar la verdad. Por eso la verdad no es el catolicismo, esa no es la verdad. Quienes predican arrepentimiento, quienes predican perdón de pecados, quienes predican, queridos hermanos, la misericordia de Cristo, porque Cristo murió en la cruz. No María, ni Mahoma, ni el Buda, ningún otro, que Dios reprende a sus diablos, hermano, porque en realidad lo que son. Pero a quien persigues es a esto, la palabra de Dios. No persiguen al cristiano, persiguen la palabra que está dentro en el corazón de Dios, porque esa es la palabra que habla. Por eso yo creo firmemente que a muchos cristianos ni caso les van a hacer, son parte ya del sistema del anticristo. Esperemos en Dios, hermano. Le voy a dar un consejo, pase lo que pase. Si un día te llegas a topar con el anticristo, porque mucha gente los van a dejar pasar para el anticristo, nunca vaya a renunciar a Cristo. Y si lo hace, ya está muerto, o nunca fue de Cristo. Así de sencillo. Por eso nunca le dé la razón a la gente que no tiene nada que ver con Cristo. Nunca. Si alguno enseña otra cosa, nada sabe. Nada sabe. Si alguno enseña otra cosa, dice, no entiende las Escrituras, hermano, no entiende las Escrituras. Les habló el entendimiento para que predicasen, para que digan la verdad sobre el Evangelio. Arrepiéntete, hermano, no actúes así, no ande usted peleando. Mira, sepa perdonar esas malas sospechas. Tengo sospecha yo de eso. Ay, hermano, es un dolor de cabeza, de verdad. Tratar con cristianos, queridos hermanos, que no cambian su mente. Porque lo que va a cambiar realmente la mente de un cristiano, hermano, no es una iglesia, no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no es la denominación, no es la alabanza, no es lo que realmente va a cambiar la mentalidad del hombre. No solamente se llama Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo de la palabra, es la palabra, hermano, guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Para ser enseñados por el Espíritu. Para ser enseñado por el bendito Espíritu Santo.
Por eso dice que se les abrió el entendimiento. Todavía hay quienes predican odio, rencor, celos, discusiones, todo el tiempo están hablando. Esa es su predicación de ellos. Son discordiosos. Y por eso dice que, como leímos al principio, le digo, ¿por qué de ustedes no están sin entendimiento? ¿Por qué ustedes todavía no entienden el mensaje? Todavía no entienden lo que es el Evangelio. ¿Por qué razón? ¿No se han dado cuenta, dijo el Señor, que lo que ustedes se pongan por fuera no es el Evangelio? Eso no es salvación, sino lo que sale de adentro. ¿No pueden entender eso? Y lo que tiene que salir de adentro es lo que Cristo hizo, hermanos, sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo de afuera es más importante? Las apariencias es más importantes que representar nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, algo que dice el entendimiento nos hace saber la voluntad divina. Nos hace entender cada día que tenemos que, por eso esta mañana dile gracias, Señor, por tu misericordia. Y no estamos vivos, queridos hermanos, porque somos una blanca palomita. No estamos vivos porque haces ejercicio. No estamos vivos porque eres una buena persona. La Escritura nos enseña que estamos vivos, queridos hermanos. Romanos 2:1, 2, 3 dice que por no tener un corazón arrepentido. Estamos vivos por dos cosas. Porque Cristo, hermano, porque el hombre está creciendo, está madurando, está ejerciendo un papel. O dos, segundamente, hermano, es para que todavía le está dando tiempo para que se arrepienta de sus pecados, su forma de ser, su conducta. Sus pecados puede ser, queridos hermanos, la ira, el enojo, la envidia, los pleitos, la falta de perdón, el odio, el rencor. Por eso dice, hermanos, Romanos 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego en la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que está diciendo, que la única manera de poder entender cuál es la voluntad de Dios es tener una mente diferente. Por eso el reino de los cielos es una mentalidad. Es una mentalidad. Una transformación, un cambio de mente. Todo aquel que se proponga a decir, Señor, cámbiame la mente, ya no quiero ser una persona discordiosa, peleonera, cámbiame la mente. Y por eso dice acá, hermano, para que comprobáis, la única manera de saber cuáles son los propósitos de Dios, la voluntad divina, es que el hombre, queridos hermanos, su mentalidad cambie. Por eso es profético saber que, hermano, que en este tiempo mucha gente no conoce la voluntad de Dios. No hay un cambio en su mente. Siguen pensando, siguen hablando, siguen actuando como los mismos de antes. No hay entendimiento por parte de las Escrituras. No lo hay. No lo hay. No hay entendimiento. No saben qué es el Evangelio. Jesús quiso hablar con ellos y ellos no pudieron, hermano. Imagínate Cristo, un ejemplo. Cristo quiere hablarte de la palabra de Dios, del perdón, de su misericordia, de lo que hizo en la cruz por ti. Y lo primero que mucha gente va a hacer es hablarles del hermano, del daño que me hicieron. Queje. Dice que no pudo hablarles. No tuvo una conversación amplia. No pudo hacerlo.
Y aparece que Cristo se va a sentar en la mesa de los escarnecedores, hermanos, donde están siempre hablando mal de los demás. No, todavía. Dice que estos no conocen el Evangelio, no conocen que cristianismo, no conocen que es, queridos hermanos, seguidores de Cristo, no conocen, hermano. No entendieron cuál era la voluntad de Dios. Se necesita tener una mente abierta para entender cuál es la voluntad divina, cuáles son sus propósitos de Dios cada día, cada mañana. ¿Te has puesto a preguntar qué es lo que Dios quiere de ti esta mañana? No solamente que cambiemos la actitud, queridos hermanos, sino que aprendas misericordia, aprendas justicia, aprendas fe, aprendas a perdonar, aprendas a bendecir. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida esta mañana? Según tú, y ponla por obra. Pero esto solamente la gente que tiene un entendimiento, que se la vive pensando, es decir, ¿cómo voy a agradar más a mi Señor? Esto que estoy haciendo no está bien. Mira esta forma de hablar y este rencor, este odio que tengo, este celo, esta envidia, este pleito, lo voy a sacar de mi vida. Lo voy a sacar de mi vida. Yo no puedo ser una persona que vive odiando. ¿Por qué razón? Porque no voy a entrar en el reino de los cielos. Para saber la voluntad divina, lo que Dios quiere hacer, hermanos, se necesita un cambio de mente. Se necesita, queridos hermanos, el entender las Escrituras. Por eso mucha gente da tristeza, hermano, pero tenemos que orar por ella. Estamos viviendo un tiempo donde la vida de un creyente, hermano, cada vez más tomará relevancia, o las cosas de Dios serán de menos importancia o de más relevancia. Vivimos en un tiempo donde la forma de ver el Evangelio, hermano, tomará forma en la vida de un creyente. La Escritura dice, hermano, que de la manera como piensan, según su forma de pensar. Dice aquí, hermano, que hay una forma, la Escritura dice que tal es el hombre, tal es el hombre. Su forma de pensar, miren, sabemos cómo de la abundancia del corazón abre la boca, ¿verdad? Pero la Escritura dice, hermano, que el hombre cuando el hombre, queridos hermanos, dice que de la abundancia del corazón, una versión dice, de la manera como vives, sabemos cómo eres. De la manera como hablas, sabemos cómo tú eres. La manera como te expresas, sabemos cómo tú eres. Eso es lo que dice. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vea lo que dice, hermano. Porque cuáles son los pensamientos íntimos, tal es él. La manera como piensa, la manera como habla, tal es él. Si usted es chismoso, murmurador, no sabe perdonar, tiene lleno de ira, lleno de enojo, llenos de pleitos, tiemble, hermano, y no entiende los evangelios, que el evangelio es pedir perdón, reconciliarse, saber perdonar, humillarse delante de Dios, pasar por alto las ofensas. No han entendido el evangelio. No han entendido. ¿Por qué no hablan de hablar del perdón?
¿Por qué no hablan de la misericordia? ¿Por qué la gente no habla de la reconciliación? ¿Por qué razón? ¿Por qué no reconocen su parte? Porque no han entendido el Evangelio. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es Él. Bendito Dios, hermano. La versión Nuestro Pueblo dice, porque Él es una realidad como piensa dentro de sí. Es una realidad. Porque ellos son lo que siempre están pensando lo que les cuesta. Porque ellos son lo que siempre están pensando. Porque ellos son lo que siempre están pensando. Así como los pensamientos de su alma, es Él, la versión Platenses. Igualito, o sea, igual es la persona, hermano. No han entendido el Evangelio. Tienen personas que no son capaces de hablar de lo correcto. No hay una transformación, dice, para poder entender cuál es la voluntad divina. La forma de pensar tendrá como resultados algo que es imposible de ocultar, porque transformará el hombre. Los pensamientos es la manifestación, hermano, la manifestación del alma. Por eso Timoteo dice que en el tiempo final, en este tiempo final, en esta última etapa de la carrera, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe quiere decir que viene un cambio, o está habiendo ya un cambio de mentalidad. Su pensamiento ya no es el mismo. ¿Usted cree que la gente que deja de congregarse y que antes se congregaba está cambiando su manera de pensar? Hay gente que diezmaba y dejó de diezmar. ¿Usted cree que eso, o nunca diezmó? ¿En dónde está el error? En su pensamiento. ¿Por qué se alejó? Su pensamiento. Porque vive apartado y alejado. Su pensamiento. ¿Por qué no quiere buscar a Dios? Su pensamiento. ¿Por qué no ora? Su pensamiento. ¿Por qué no lee? Su pensamiento. ¿Por qué todo el tiempo usa más la boca para otras cosas? Su pensamiento. Su pensamiento ya cambió. Y mucha gente dice, ya no soy el mismo. Claro que no, ahora están empeorando. Su pensamiento, la forma como piensan, así actúan. ¿Por qué no llegan a la iglesia? ¿Por qué dejaron de congregarse? Su pensamiento. Algunos van a apostar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina. Se van a dejar llevar por otros. Por eso en Tesalonicenses dicen, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis llevar tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni construvéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera voz nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca, en el sentido que el día del Señor se acerca. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La apostasía es esta. Por eso muchos están cayendo en la apostasía, están cambiando la manera de pensar. Sus actitudes y su comportamiento es porque así son. O sea, podemos saber sus pensamientos, sí, podemos ver sus pensamientos, sus acciones. Es lo que han estado pensando. Ellos no conocen las Escrituras. Mucha gente no conoce la palabra. Están reprobados. Una fe apóstata
No conocen las Escrituras, no conocen el lenguaje. Queridos hermanos, ¿por qué mi Señor les digo algo? Les comentó, les digo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Qué tan difícil es el lenguaje? Para muchos es muy difícil. Y que para muchos piensan, hermano, es que eso es interesante. Por eso, un día lo tengo que predicar. Porque ahí lo tengo guardado en mis archivos. Ya tiene tiempo eso, que estoy esperando que el Señor me muestre. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, yo en este tiempo he visto algo interesante, ¿no? Lo que dice en el libro, y yo lo tengo aquí. Si la gente lo puede buscar un poquito, pueden revisar un poquito. Dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí si leemos un poquito, si traducimos un poquito, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que aquí ellos piensan que el lenguaje angelical o el lenguaje humano realmente es el hebreo, es el lenguaje hebreo, o hablar en lenguas, pero no se refiere a eso. Aunque es parte, pero no se refiere a eso. Ahí dice que ahí, si tuvieres toda la profecía, van a haber ministerios grandes en profecía, que se levantarán muchos profetas. Van a haber ministerios de alabanza, donde son famosos por la alabanza y tienen una predicación de misterios como de las 7 dimensiones, la 4ª dimensión. Se metieron en el ocultismo, hermano, que existen un jardín que habla, que existen seres ahí, los describen tal, y que hay un mar de cristal. La escritura dice, no dice un mar de cristal, la escritura dice un mar cristalino, no dice un mar de cristal, dice un mar cristalino. Y que ellos estuvieron ahí, que fue, mira, hermano, y empiezan a predicar todos esos que una de las cosas que tuvieron en los ministerios de Lin, Benecer, muchos, es que dice, hermanos, que todo el mundo dice es que predicaban sobre misterios y que eso los impresionaba y la gente quedó impresionada. Sí, por eso empezaron a crecer, porque los impresionaba tanta enseñanza profunda, que cómo eran las calles, que cómo eran. Hermano, tanto así que la misma escritura dice que ciertamente Dios se los dio, porque ellos se lo pidieron. Dios se los dio porque ellos se los pidieron. ¿Y por qué cree que se molestó Dios con los ángeles caídos? Porque revelaron misterios que no debían. ¿Y por qué Dios le advirtió, queridos hermanos, a Pablo que no revelara cosas? ¿Por qué razón? ¿Por qué eso no pasó eso? Porque no tenía, hermano, no tenía ninguna bendición realmente para la salvación de las almas del tiempo final. ¿De qué me sirve a mí que hayan seres y que los animales hablen, de que las flores hablen, de que las 7 dimensiones y que de la 4ª dimensión? ¿De qué me sirve a mí? ¿O de qué le sirve a la persona si no lo puede limpiar? Estos Dios se los reveló, sí. Pero acá dice que anula toda esa revelación, se les anuló, porque dice que no tuvieron amor
y nada soy. Toda esa información, todas esas revelaciones, y cuando usted ve, dice, son los grandes ministerios proféticos, grandes ministerios de gran reconocimiento, grandes ministerios que hacen señales, prodigios y milagros, grandes ministerios, creo que hermano, que dice que tiene toda la ciencia, todo el conocimiento, y harán cosas impresionantes, dirán cómo hay un respaldo divino, pero acá quedan anuladas al decir que no tienen amor. ¿Saben por qué? Porque nunca enseñaron. Cuando usted ve, dice aquí, el amor sufrido, el amor benigno, el amor no tiene envidia, el amor, mira, aquí está hablando del perdón. Ellos no enseñaron el perdón, ellos no enseñaron la misericordia, ellos no enseñaron, queridos hermanos, no enseñaron a reconciliarse, no enseñaron a despojarse del pecado, no enseñaron, queridos hermanos, a quitarse de la envidia. No lo enseñaron, no enseñaron obediencia. De nada les sirve cuánta revelación tan profunda que tengan, quedan anuladas, porque no enseñaron el amor el uno para el otro. Porque el evangelio, este evangelio, trae como salvación, en dos palabras: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si has cumplido estas dos palabras, habrás cumplido con la ley, habrás cumplido con la voluntad divina. Ellos no enseñaron esto. Enseñaron revelaciones y la gente se impresionó. No lo enseñaron. Si usted ve aquí, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Está hablando del perdón. No enseñaron a despojarse de la maldad, no enseñaron a despojarse, hermano, a la gente de todas estas cosas. Les hablan de tantas cosas, pero menos del perdón, menos que estén limpios, como lo que decíamos, hermano, no los enseñaron, o hace unos días hablamos que no los enseñaron a lavar sus ropas. No los enseñaron a lavar ropas. No cambiaron la forma de pensar. No es posible, hermano, que eso, por eso Pablo dice algo, hermano, y eso lo dice Pedro, que esta gente están torciendo las escrituras, torcieron las escrituras. ¿Por qué torcieron las escrituras? Porque no conocieron las escrituras, torcieron, o sea, no era el mensaje, no era el mensaje. Pedro dice algo impresionante cuando dice, queridos hermanos, cuando dice Pedro, queridos hermanos, que lo que es difícil de hablar, hermano, esto sí está tremendo. Y esto es lo que dice la escritura, dice Pedro, sobre la venida del Señor Jesucristo, en el libro 2 de Pedro 3, versículo 14. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, ha sido dada, os ha escrito. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entiendan esto, que la paciencia, que la palabra de Dios es para salvación. Y luego dice, en casi todas las epístolas, hablando de ellas, ¿de cuál? De la sabiduría para la salvación. En casi en todas de ellas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos y no ser arrastrados por el error de los inicuos, caigaos de vuestra firmeza. ¿Por qué dijo Pedro que lo más difícil de explicar y de entender es la salvación? No dijo las 7 dimensiones,
No dijo cosas inefables, que esto es lo que impresiona a muchos apóstoles, a muchos están presumiendo de cuánto Dios los revela. No, no es que Dios los revela, es que ellos le preguntaron, porque eso no tenía nada que ver para este tiempo. ¿De qué a mí me sirve que los animales hablen? Cuando Cristo aparecerá mañana, ¿de qué le va a servir a la gente de que los animales hablen? De que vuele, ¿de qué? ¿De qué les va a servir que todavía estén predicando sobre la escarcha de oro, la risa santa y todo? ¿De qué les sirve? No sirve para nada, hermano. Y por eso mucha gente, mucho apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, puros ellos que más bien se manejan en el apóstol y en el profeta, los han engañado. El sistema los engañó. Piensan que la revelación, están buscando una revelación antes que todos. Todo mundo quiere saber el nombre del anticristo. Y todo mundo afirma que ya a mí el Señor ya me mostró quién es el nombre del anticristo. Se van a llevar un chasco. ¿Por qué se van a llevar un chasco? No le va a Dios revelar el nombre. Le voy a decir por qué. Porque la Escritura dice que Israel, cuando ellos se den cuenta que su nombre no era el nombre realmente del anticristo, hermano, se van a llevar una sorpresa. Lo están engañando el sistema. Todo mundo, y puedo mencionar los nombres de muchos predicadores que están detrás profetizando y diciendo quién es el nombre del anticristo, no se lo van a revelar. Porque si algo va a ocultar es su nombre. Se lo van a revelar. Hermano, hay que tener mucha seriedad con esto, porque la gente está muriendo. No solamente esto, sino que no hicieron que cambiaran su mentalidad. Corintios habla, 1 Corintios, el 13 habla de un día vamos a hablar sobre eso, hermano. ¿Qué fue lo que no enseñaron? No enseñaron, por eso dijo el Señor, nada son. ¿Por qué razón? No fueron considerados sus grandes revelaciones. Dios se molestó. Cuando ustedes ven, hermano, el libro apócrifo de Enoc, se van a encontrar que una de las cosas que Dios se enojó mucho con los ángeles caídos es que revelaron secretos que no debían hacer. Dios puede revelar secretos, hermanos, pero que no tenía nada que ver con eso, con la salvación. A Pablo se le fue mostrado y Pablo habló de la salvación. Dice que eran muy difíciles de explicar sobre la salvación. No pueden entender, queridos hermanos, que la salvación no es una predicación. No es una predicación de grandes conocimientos, de que te enteres que tantas cosas suceden, sino que tantas cosas pasan en el corazón de la vida del hombre. Que entiendan que las cosas externas no van a salvar al hombre, sino que el hombre tiene que limpiarse, que tiene que estar preparado. La única manera que el hombre esté preparado, hermano, que tenga una relación preciosa con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la familia, hermano, con el matrimonio, con los hermanos, con la gente de afuera, en sí mismo, que esté en paz. Que entiendan, queridos hermanos, que Él dice que el hombre que entiende la voluntad divina, que el hombre que entiende la salvación, predica arrepentimiento, predica perdón de pecados, predica, queridos hermanos, reconciliación, predica misericordia, predica la paciencia de Cristo. Dice que esto es el que tiene una mente de Cristo. ¿Por qué la gente no pudo entender el lenguaje de Dios, de mi Señor Jesús? Porque había mucho odio, mucho rencor, mucha envidia, muchos pleitos. Dice que estos no entrarán. De hecho, mañana
Mañana, si el Señor nos permite, queridos hermanos, estaremos hablando sobre las 7 mentalidades. Hay una mente reprobada, mente vana, mente corrompida, mente sin fruto, mente embotada, mente de incrédulo, mente entenebrecida. Para que vea usted, hermano, que la forma de pensar no es igual. No hay una mente de Cristo. Y lo que Dios quiere, dice que el hombre que entiende las Escrituras entiende la importancia de pedir perdón. Entiende la importancia de reconocer sus pecados, la importancia de reconocer sus errores delante de Dios. La importancia de predicar a otros que vengan a Cristo. La importancia de que se entreguen su alma a Cristo. De nada sirve hablar de tantas cosas y evaden, queridos hermanos, lo que es lo que realmente nos manda a predicar, Señor. Arrepentimiento para perdón de pecados, arrepentimiento para que venga tiempo de descanso, arrepentimiento para que podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué mi Señor vino hablando de cosas, hermano, del cielo? Vino hablando cómo son las cosas ahí, sino lo que Él vino hablando, arrepentido, se convirtió, trajo en la doctrina, porque eso ni los discípulos lo entendían. ¿Por qué? Porque Él decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y resucite, sea entregado a los principales sacerdotes y luego sean muertos en manos de ellos. Y ellos no lo entendieron. No entendieron el mensaje de la cruz. No entendieron el mensaje, queridos hermanos, de las cosas que Él iba a padecer. ¿Por qué eso es tan difícil de entender? Era muy difícil de entender. Muy difícil de entender porque Dios los está llamando. Es muy difícil de entender para muchos porque Dios quiere que cambien esa actitud. Porque es muy difícil de entender de que se vuelvan de todo corazón al Señor. Porque es muy difícil pedir perdón. Porque es muy difícil reconocer que se equivocaron. Porque es muy difícil reconocer, queridos hermanos, que hicieron daños a otros, porque es muy difícil reconocer que viven lejos y apartados de la oración, de la palabra, de la búsqueda hacia el Señor, porque es muy difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender estar en paz con la gente, porque es muy difícil entender el perdón y saber perdonar. ¿Por qué? Cuando de eso, porque a eso se le llama salvación. A eso es lo que se le llama salvación. Eso es salvación. Toda la Escritura habla de salvación, pero que es muy difícil de entenderla para el hombre hermano que cree que hablar de todo menos de esto de reconciliación y salvación, piensan, queridos hermanos, que eso les da más santidad, más entrega, pero no es así. Y les abrió el entendimiento de las Escrituras y ellos entendieron la importancia de predicar arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliarse con Dios, ponerse a cuentas con Dios. Era todo lo que tenían que entender de las Escrituras. Apartarse de lo que a Dios no le agrada. Era todo lo que tenían que entender. Qué tremendo. Que Dios me los guarde y yo los bendiga, hermanos. Hoy tenemos nosotros culto aquí en Cerrito Canacín, aquí en la calle 66 por 7981, aquí en Cerrito, hermano, antes de llegar a Santana. Visítenos y entendamos cuáles son los propósitos de Dios, para que juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Propóngase traer un alma, propóngase visitar a alguien, propóngase traer a alguien a Cristo, o donde quiera que esté, lleve a alguien a Cristo, hermano, lleve a alguien a los pies de Cristo. Predique la palabra, porque esto es el entendimiento para que la gente se salve.
Trae a tu familia a los pies de Cristo. Trae a tu familia. Háblale la importancia de estar en paz con el Señor, de reconciliarse con el Señor, de prepararse para el Señor. Es el tiempo donde Dios está abriéndolo, donde Dios todavía no cierra esa oportunidad de reconciliarse con Él. Es el tiempo, queridos hermanos, de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Venga el Señor, hermano, cambia la mentalidad, porque ellos no podían entender eso, porque, queridos hermanos, ellos no habían entendido el Evangelio. No habían entendido el Evangelio. Había mucho odio, rencor, había muchas cosas en su corazón que no les dejaba entender realmente. Por eso nosotros tenemos que hablar de reconciliación, tenemos que hablar de lo que está mal. ¿Para qué? Para que entienda el Evangelio. Y cuando usted dice, yo reconozco, yo estoy mal, yo estoy haciendo mal, entonces se le abrió el entendimiento de las Escrituras. Que Dios te bendiga. Ahora puede entender que las cosas no son así. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Hermano, les esperamos hoy a las 6 de la tarde en punto. Empezamos el culto, estaremos transmitiéndola. Y ayúdenos a compartir, dale like a la página. Todavía hay tiempo, hermano, de venir a Cristo. Todavía hay tiempo de reconciliarse. Todavía hay tiempo de ponerse a cuentas con Él. Vengan con Él. Que Dios, queridos hermanos, de nada sirve hablar de cosas preciosas de Dios si no lo entienden las Escrituras. No entienden las Escrituras. Verá que Dios es amor, sí, pero a veces nosotros no lo somos. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Esperamos mañana con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano. Y los que miran aquí en Yucatán, en Mérida, en Canacín, visítenos. Queridos hermanos, porque Dios es bueno y pronto viene nuestro Señor Jesucristo por un pueblo realmente que entienda las Escrituras. Muchas gracias y bendiciones a todos. Saludos.